Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan. Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo. Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Desde una mirada feminista e interseccional. Con activistas feministas y defensoras de derechos humanos de la región. Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivofeminista.org.sb. Comenzamos. Hola a todas, todos y todes, bienvenidas al 6º episodio del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Este podcast lo hacemos desde la sombría centroamericana para visibilizar las luchas y las resistencias de la región. Hola Yoshi, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, por acá, ya listas para seguir conversando sobre todos estos temas, todas estas luchas, todas estas coyunturas que nuestra muy activa región, ¿verdad?, se mantiene en movimiento siempre y también en resistencia. Así que hoy no es la excepción, vamos a estar conversando sobre temas muy interesantes con también invitadas muy interesantes y muy queridas, así que muy contenta de compartir un nuevo episodio con vos, Sara. Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido, como decir, ¿verdad? O sea, un contexto en toda la región centroamericana, lo que está pasando en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras. Bueno, y ahora vamos a centrar sobre todo a lo que está pasando en Guatemala. Y esto en el marco de las luchas y resistencias de las juventudes, de las jóvenes también, de las feministas. Queremos dedicarlo, de hecho, este programa a todas nuestras compas en Guate, que ya llevan varias semanas en resistencia, que se han unido al paro plurinacional, que debido a la pésima gestión que tiene este gobierno guatemalteco, ¿verdad? La crisis política que ha generado es bastante grave y sobre todo, pues las consecuencias las están viviendo las mujeres, las jóvenes y pues esto se debe a toda esta violencia que impone. Así que vamos a estar hablando sobre esto este día. Sí, como vos decís, ya son varias semanas que diversas movilizaciones se han llevado a cabo en básicamente nuestro vecino, ¿verdad? Vecino país de Guatemala, a partir del 29 de julio, ¿verdad? Como vos decís, es una movilización en el marco de dos sucesos súper importantes que creo que marcaron como el precedente y que fue el detonante para la movilización. Por un lado, la forma, ¿verdad?, de gobernar de este presidente, ¿verdad? Y todo lo referente a la atención a la pandemia, específicamente el acceso a la vacunación. Yo he estado revisando, por ejemplo, muchas cuentas, principalmente en Twitter, ¿verdad?, que incluso hubo una movida de la gente que llegaba, ¿verdad?, llevaba su cartelito diciendo que esas no eran vacunas gestionadas desde la presidencia o del gobierno guatemalteco, sino más bien que eran donaciones. Incluso las vacunas que adquirió, ¿verdad?, el gobierno guatemalteco, incluso se perdieron. O sea, alguien viajó a Rusia, ¿verdad?, negociar, pero luego vino sin vacunas y los dineros como que ya estaban pagados. Entonces, un entorno que también ha sido muy característico de otros gobiernos en Centroamérica, en donde la transparencia ha sido dejada de lado y en donde también la rendición de cuentas, ¿verdad? Y no hay mucha claridad en cómo esos fondos, ¿verdad?, que en teoría estaban destinados a la atención a la pandemia, sí han sido debidamente utilizados, ¿verdad? Y ha tenido un impacto al final de cuentas en la vida de la gente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sigue muriendo a raíz de esta pandemia en la que aún seguimos inmersos y que en la región está costando como mucho, ¿verdad?, salir a flote, ¿verdad? Así que
Un poco más o menos este es el contexto, pero también en este contexto cabe destacar que las juventudes han jugado un rol fundamental a nivel de organización de estas movilizaciones y colocando también estas demandas de cara a todo esto que ya mencionamos, ¿verdad? Pero para poder conversar mejor y tener más elementos, vamos a irnos a nuestra sección La Tertulia para conocer más datos y poder seguir conversando sobre esto. La Tertulia, donde hablaremos de datos, investigaciones, comunicados y pronunciamientos sobre las luchas feministas de toda la región. Queremos compartir algunos datos y alguna información relevante sobre lo que está pasando. Por un lado, pues sabemos que el pasado 29 de julio autoridades indígenas, movimientos estudiantiles y feministas convocaron a un paro, que es el paro plurinacional en Guatemala. La principal demanda, la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras, quien es además la responsable de la destitución de Juan Francisco Sandoval, fiscal general. El exfiscal es considerado una pieza clave en los últimos años de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Esto es bien importante porque Guate ha tenido toda una trayectoria de denuncia de la corrupción y ya han sacado presidentes, ya han logrado a partir de su lucha y resistencias sacar presidentes y transformar, ¿verdad? Y hacer una resistencia bastante fuerte y que nosotros reconocemos y admiramos totalmente en la región, ¿verdad? Sí. Sí. Además de esto, es importante decir que el equipo de fiscales dirigido por Sandoval era uno de los últimos bastiones que quedaron de la extinta CICIG, un órgano internacional de las Naciones Unidas instalado en Guatemala para combatir la impunidad y la corrupción y para fortalecer al ministro público, según las declaraciones en una conferencia de prensa que se brindó por el mismo Juan Francisco Escobar. ¿Qué más tenemos de información, Yoshi? Esta destitución además ha sido como en un contexto un poco anómalo, es decir, de que no son justificadas las razones del por qué destituyeron a una pieza tan clave, ¿verdad? Y que además era como muy simbólico, que era de lo último que había quedado de la extinta CICIG, que fue, como vos mencionabas, uno de los organismos responsables de poder destituir, ¿verdad? Básicamente a un presidente e iniciar un proceso, ¿verdad? A raíz de actos de corrupción. Y la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, ¿verdad? Ha también estado marcada por esa complicidad, ¿verdad? De esta persona para seguir manteniendo lo que en Guatemala denominan el pacto de corrupto, ¿verdad? Que además está respaldada por grupos fundamentalistas. Es una mezcla bastante extraña, ¿verdad? En donde el poder, ¿verdad? Se complementa. Vemos el poder político y económico y el poder religioso también, ¿verdad? Dando ese espaldarazo, ¿verdad? Para seguir con toda esta corrupción que al final de cuentas impacta directamente en la vida, porque la corrupción no solamente se reduce a la acción, ¿verdad? De mover fondos y no saber de dónde llegan. Esa acción, o sea, significa menos hospitales, menos escuelas, menos, ahora mismo en el tema, en el contexto de la pandemia, menos equipo para los médicos y las médicas que son las que están en primera línea. Entonces, la corrupción realmente es un mal que aqueja a toda nuestra región y que es el origen de todos los males, ¿verdad? La corrupción y la impunidad. Así que esta movida que ha hecho Consuelo Porras también fue bien interesante porque muchos estudiantes de una universidad, de la USAC, se dieron cuenta que ella era maestra, ¿verdad?, de leyes en esa universidad y
e hicieron una serie de acciones en protesta, ¿verdad? De cómo una persona que está realizando estos actos totalmente antiéticos, ¿verdad? Antidemocráticos hasta cierto punto, puede estar siendo facilitadora o docente de una universidad que va a graduar a un montón de abogados y abogadas, ¿verdad? Entonces, desde ahí también se inició como con estos actos de resistencia. Sí, Vamos a sí. hacer un paréntesis de que esta información la hemos sacado de la revista Marcha, ¿verdad? Dándole los créditos y una nota que se llama Paro Plurinacional en Guatemala, ¿verdad? Totalmente. Y quiero agregar en ese sentido, Yeshi, que bueno, la denuncia contra la corrupción muy fuerte, ¿verdad? Ahora en Guate, pero también la denuncia a la doble moral, porque este gobierno guatemalteco ha impulsado una serie de medidas fundamentalistas, totalmente conservadoras, totalmente de los que se autodenominan a favor de la vida. Y quería comentar que en esos días he visto una de las campañas que están promoviendo las compañeras y compañeros, justo que tiene que ver con denunciar esa doble moral, ¿verdad? Como Provida, date cuenta que llevamos años sin presidente y años con ladrones gobernando, ¿verdad? Y, y haciendo la denuncia de que el legado de Yamatei, y esto también retomado de las cuentas de Twitter de nuestras compañeras, ¿verdad? Guatemaltecas, que son parte de la sombría, una de las cosas que plantean es que el legado de Yamatei es muerte y saqueo, ayudado por Consuelo Porras y sin ninguna vergüenza. Nos está cobrando más de 15 años de deudas por campañas en medio de una pandemia. O sea, esto es como lo que se está también haciendo énfasis, sin hospitales ni vacunas y sin las condiciones mínimas para una vida digna. Y bueno, al fin y al cabo, se procesiona a favor de la vida, pero ¿cuáles son las vidas que le importa a Yamatei y a toda su gobierno, ¿verdad? Autoritario. O sea, ahorita mismo lo que están haciendo son retrocesos enormes y la ciudadanía guatemalteca no se va a quedar, no se está quedando callada y no va a permitir que esto siga avanzando. Sí, por eso mencionaba anteriormente de cómo es ese pacto, ¿verdad?, entre estos poderes, porque al menos a diferencia de El Salvador, ¿verdad?, con algunas excepciones, diferentes denominaciones, ¿verdad?, religiosas se han pronunciado, ¿verdad?, ante las problemáticas que pasan en el país, ¿verdad? Pero vemos que en Guatemala es totalmente lo contrario, ¿verdad? Estos grupos religiosos y que en teoría también se denominan a favor de la vida, respaldan, ¿verdad? Y hacen ese intercambio nefasto, ¿verdad? De posiciones a favor de ciertas cosas y nosotros lo respaldamos, ¿verdad? Y que al final estos grupos fundamentalistas son los que también están en el tema del poder económico y claro está que hay como ese pacto entre el gobierno de Yamatei, ¿verdad? Y el poder económico y también el poder religioso. Así que vemos como esa mezcla densa, ¿verdad? Sigue dominando, ¿verdad? Ese discurso pro vida, ¿verdad? O a favor de la vida, cuando realmente con sus acciones demuestran todo lo contrario, porque siguen muriendo personas por no tener acceso a la vacuna, siguen muriendo personal médico por no tener implementos, siguen muriendo personas en el suelo porque no hay camas, y entre muchísimas otras cosas más. Para seguir con nuestra reflexión, sí. Sí, sí, dale. Sigamos con esta reflexión. Bueno, para seguir con esta reflexión vamos a escuchar a nuestra compañera Kendra Vilés, que es una mujer joven, es coordinadora de la organización Incide Joven, una organización que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos en favor de las juventudes y también participación política de las mismas. Así que vamos con el audio y las declaraciones de Kendra y luego regresamos para ir sumando a esta conversación. Hola, mi nombre es Kendra Vilés, soy de Incide Joven en Guatemala y bueno, estoy participando hoy para poder hablar un poco del contexto político
en Guatemala y cómo pues se ha ido expresando también algunas manifestaciones de represión y criminalización hacia las organizaciones, movimientos sociales y personas jóvenes en el país. Creo que estamos en un contexto que tiene una similitud regional en cuanto a tener gobiernos represores y patriarcales, ¿verdad? Que están garantizando pues una regresividad en materia de derechos humanos. Y bueno, en Guatemala creo que hemos tenido una coyuntura bastante similar en los últimos 3 gobiernos. Quiere decir que en realidad, aunque sabemos que en Guatemala y en otros países pues hemos tenido una crisis gubernamental e institucional de manera permanente y de muchos años atrás. Lo cierto es que los últimos años han tenido pues toda una agenda de poder mantener la corrupción y la impunidad y también liderar una agenda a través de las alianzas con las iglesias y movimientos religiosos que buscan la regresividad en materia de derechos humanos hacia las personas, la criminalización hacia los movimientos sociales y organizaciones y la regresividad y criminalización hacia las mujeres que estamos luchando en materia de derechos sexuales y reproductivos y derechos de las mujeres. Actualmente, una de las cosas que se ha ido como garantizando con este gobierno, que ha tenido la misma táctica que los otros 2 gobiernos, es decir, llevamos 12 años con esta agenda bastante fuerte, pues ha sido ir generando mecanismos legales que permitan la criminalización hacia las organizaciones. Recientemente se aprobó la ley de ONGs, reformas a la ley de ONGs en Guatemala, y una de las cosas principales 3 cosas principales que contiene esta ley es el tema del control social a través de restringir que las organizaciones puedan pues apoyar o sumarse a espacios de movilizaciones sociales que el Estado considere que puedan alterar el orden público. Entonces, esa es una de las causas que ahora pues todas las organizaciones no gubernamentales, independientemente de cuál sea su denominación, si asociación, cooperativa u organización, pues tendrán que pues ubicar, digamos, como sus acciones en las cosas como más específicas que pueda determinar esta ley, ¿verdad? Eso lo que permite es que el Estado pueda pues controlar las acciones y además los ingresos o las fuentes de financiamiento de las organizaciones. Entonces creo que esta es una cosa como relevante. Otro aspecto importante que está sucediendo actualmente es que una de las agendas regresivas es pues todo el discurso o el marco legal que han propuesto en materia de protección a la vida y la familia, que pretende pues consolidar el contenido que ellos necesitan referente a educación sexual, referente a penalizar aquellas acciones que busquen la despenalización del aborto. Y bueno, recientemente aprobaron la política de protección a la vida y la familia y la institucionalidad de la familia. Entonces, creo que acá se está institucionalizando esta agenda, si bien es algo con la que nos hemos enfrentado. Creo que no habíamos permitido, digamos, que esto llegara a las instituciones del Estado, pero en Guatemala, pues una de las acciones que se está generando es cerrar los espacios de discusión o de participación con la sociedad civil. Entonces, este tipo de proyectos y políticas han ido avanzando a partir de esto, ¿verdad? De poder cooptar y cerrar espacios. Creo que en materia general no contamos, digamos, con tal vez algunos funcionarios o funcionarias públicas o personas en las instituciones del Estado que tengan el poder suficiente para poder hacer cambios desde adentro, ¿verdad? Y eso
es una debilidad, porque en los últimos 2 gobiernos, digamos, una de las cosas que se venía garantizando es que habían personas que estaban ahí tratando de detener ciertas acciones regresivas o de criminalización, pero que este gobierno ha garantizado que todo lo que los gobiernos pasados han hecho, que pueda ser un beneficio para la sociedad civil, lo han cerrado, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es una práctica que han hecho los gobiernos en Centroamérica, y que han garantizado, y que cada vez entre los mismos estados van tratando de mejorar sus mecanismos de control social. Entonces esto es como una cosa muy fuerte para las organizaciones y las mujeres que participamos en la lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y principalmente de derechos sexuales y derechos reproductivos. Muchas gracias, Kendra. Agradecemos un montón tu aporte, tu lucha. Kendra es parte de La Sombría y participó en este podcast, dando a conocer toda su lucha, todo lo que están haciendo y la denuncia que tienen. Creo que en este momento el discurso en Guate tiene una fuerza y están planteando esta frase central, ¿verdad? Hasta que caigan. Me parece que es bien potente plantear un hasta que caigan, haciendo referencia a Yamatei y a Consuelo Porras, ¿verdad? Porque están haciendo tanto daño, están promoviendo tantos retrocesos, son antiderechos, y son antiderechos porque están restringiendo derechos cuando disminuyen presupuestos, cuando hacen destituciones arbitrarias, cuando se lucran a favor de las personas. Esta es la realidad, son antiderechos, y veía uno de las imágenes que han creado en el marco de esa campaña que decían las únicas 2 vidas que están salvando son las de Yamatei y la de Consuelo Porras. Súper fuerte. A este discurso de las 2 vidas, porque solo sus vidas son las que importan. La vida de quién les importa. Entonces, sí creo que es bien importante poder hacer referencia a esta campaña y sobre todo, pues, que en medio de la crisis, lo grave, que en medio de esta crisis sanitaria están utilizando recursos para sus intereses en nombre de la fe, porque eso es lo grave también, o sea, están utilizando los discursos religiosos. Entonces, definitivamente coincido con lo que vos mencionás. Es lamentable, pues, o sea, al final, mientras ellos se gastan los bienes públicos, ¿verdad? En sus lujos, ¿verdad? O sea, mientras él tiene una caravana, ¿verdad? Viste, con los recursos de la gente, con los impuestos de la gente, muchas personas la están pasando súper mal y eso es totalmente condenable, ¿verdad? Y también nos sumamos pues desde este podcast y desde La Sombría Centroamericana a toda esta movilización y a esa demanda de hasta que caigan, porque no podemos seguir permitiendo, ¿verdad? Que estos gobiernos, ¿verdad? Amparados en su doble moral, sigan teniendo ese impacto y esa afectación en la vida de todos y todas, ¿verdad? Porque las vidas, como vos decís, no solo importan sus 2 vidas, sino que importan las vidas de las personas, ¿verdad? De todas las personas, de todos y todos los guatemaltecos. Así que agradecemos a Kendra que nos haya brindado ese brochazo, ¿verdad? Y de forma breve del contexto, ¿verdad? Y cómo se está resistiendo y nuevamente hacemos como ese reflejo, ¿verdad? De hacia dónde va también El Salvador, ¿verdad? Con todas estas leyes y cómo poco a poco se van achicando esos pocos espacios de participación, de diálogo y de propuesta, ¿verdad? Y que poco a poco también vamos viendo que la única alternativa que nos va quedando es pues la resistencia en las calles. Así que muy esperanzador ver esas calles llenas de juventudes, de mujeres jóvenes, también de población indígena, que ha jugado un rol fundamental en la convocatoria, ¿verdad? Principalmente los 48 cantones de
Totono Toto. Entonces, que han logrado hacer esa movilización masiva y que han logrado también mantenerse en el tiempo, porque aunque la llamada al paro fue el 29 de julio, las movilizaciones continúan, tanto principalmente al interior del país. Y para seguir, ¿verdad?, a tono en esta conversación, nos vamos a ir a escuchar la pausa musical con una artista muy reconocida que recientemente fue galardonada con un premio MTV, ¿verdad?, por su labor social. Sí, súper, súper potente. Estuvo hace un par de años aquí en El Salvador y ojalá podamos volver a escucharla en vivo en algún momento. Vamos a escuchar a Sara, a tu colega, a tu tocaya, y con la canción Pueblos, que también es a dúo con la artista mexicana Laila Downs. Así que vamos a escuchar Pueblos y después regresamos para ir cerrando con este sexto programa. La pausa musical, música consciente producida desde la Via Yala que acompaña nuestras luchas. Tata Julieta, Canana Kutsu, Cajuchar Nana Echeri. Chiquek Akonogel Retinamit, Kikemunki, Barwach Olef. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. En pie de lucha están, van por los caminos con su corazón retumbando, sin miedo ellas van, sin miedo. Bueno, regresamos al podcast y esta canción es hermosa, esa canción de Sara Kuruchich con Lila Downs. La verdad es que me encanta, es hermosa y esperamos que regrese. Aquí estábamos hablando con Yoshi que nos encantaría que vuelva a venir. Todo lo que hace, bueno, es sumamente político, su música es política y es resistencia, así que ojalá que pueda venir, Sara. Sí, ojalá, vamos a hacer ahí también gestiones para un evento que a lo mejor en el podcast algún momento podemos dedicar para conversar, ¿verdad? Pero se lo vamos a dejar ahí de sorpresa y próximamente le vamos a estar contando sobre un evento súper trascendental para el movimiento feminista latinoamericano y por supuesto centroamericano. Pero bueno, retomando nuestra conversación, hemos estado platicando sobre el contexto político guatemalteco, sobre el impacto que ha tenido, ¿verdad?, en la sociedad guatemalteca y principalmente en los cuerpos de las mujeres, ¿verdad?, a partir de todas estas medidas y todas estas decisiones totalmente antiderechos y totalmente en contra de la vida, ¿verdad? También escuchamos a nuestra compañera Kendra de la Sombría Centroamericana, quien nos hizo un análisis también y nos colocó bastantes situaciones a las que se están enfrentando también. Y bueno, hemos estado también recalcando la importancia de la movilización de pueblos indígenas, de estudiantes y también de mujeres jóvenes. De eso hemos estado conversando hasta acá en la sexta edición del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante, pero sobre todo admirable la lucha que tienen las compañeras en Guate. Les mandamos un abrazo solidario. Sí, estamos aquí también para resistir, para denunciar lo que está pasando allá, para cuestionar, ¿verdad? Porque una de las cosas que dicen las compañeras, ¿verdad? Es como, ¿no te parece casualidad que todos los corruptos se nombran pro vida?
Entonces creo que el nivel de cuestionamiento es muy fuerte y sobre todo la denuncia a la doble moral. Y creo que estamos denunciando también, y este podcast que sirva para dar a conocer esta realidad también en toda la región centroamericana y poder también aprender de esta experiencia y sobre todo lo que vos decías, Yoshi, cómo nos va reflejando, ¿verdad? Van siendo espejos de las realidades, de lo que se vive. De repente vemos el tema de la persecución a ONG en Guatemala, te juro que yo pienso en El Salvador todo el tiempo. Vemos lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Con el autoritarismo, la represión, la persecución a defensores y defensoras. Pienso también en nuestra realidad. Entonces, estamos conectadas desde este sentido y hay una tendencia de represión, de violencia, de autoritarismo en todo Centroamérica, y por eso es tan importante que nos articulemos y que busquemos esperanza, ¿verdad?, en estas luchas para poder resistir y sobre todo transformar. Definitivamente. Y bueno, nos vamos a ir quedando hasta acá. Ha sido un programa bastante que nos ha dado para conversar muchísimo, porque realmente nos atraviesa, ¿verdad? Porque aunque nos dividan, ¿verdad?, una cantidad de kilómetros, también la solidaridad feminista nos hace querer acuerpar, ¿verdad?, desde nuestras posibilidades a las compañeras de Guatemala. Y reitero, como mencionaba Sara, nuestra solidaridad, ¿verdad?, con todas y todos, ¿verdad?, los que se están movilizando, ¿verdad?, para concretar esa demanda popular de que caigan todos, ¿verdad? Y que poco a poco, ¿verdad?, se vayan construyendo alternativas que realmente permitan a las sociedades tener otros mundos posibles, ¿verdad?, y otras posibilidades. Así que vamos a ir cerrando hasta acá, no sin antes invitarles a que puedan estar pendientes de la transmisión en la radio de todas, cada 15 días, los viernes a las 4 de la tarde, y también que puedan suscribirse a los canales de difusión de streaming como Spotify o Apple Podcast, y ahí vamos a estar también subiendo los episodios, y por supuesto al canal Todas TV, ¿verdad?, que es quien hace posible que nos miremos y que también está subiendo este programa, ¿verdad?, con una periodicidad también de 15 días, y que también les invitamos a que se suscriban y que hagamos crecer esa comunidad en YouTube. Suscríbanse. Gracias, Sara. Gracias, Josh. Gracias, Lili, Yoshi García, todas las personas que hacen posible este podcast. Totalmente. Y nos vemos en septiembre, que vamos a dedicar algunos podcasts a la lucha feminista por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Así que, bueno, ahí espérenlos. Y nos escuchamos pronto. Sí. Hasta pronto. ¡Salud! Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcasts. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombría CA. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.